El descender es algo de lo más duro que le puede pasar a un futbolista. Hay muchos jugadores que alcanzaron la gloria siendo campeones, pero también llegaron a lo más bajo al descender a segunda división. Así que en este video vamos a repasar a 25 grandes jugadores que descendieron en Liga MX. Comenzamos con Ángel Sepúlveda. El actual goleador del Cruz Azul sufrió un descenso en 2014 cuando tenía 23 años. Al no tener minutos en Morelia, fue cedido al Atlante para la temporada 2013-2014. Sepúlveda anotó 8 goles en ese año, pero no pudo evitar que los Potros de Hierro descendieran. El delantero no jugó en segunda con el Atlante, pues tras el descenso fue fichado por Querétaro. Otro caso es el de Fidel Martínez. En 2012 llegó a México para jugar en Tijuana y apenas su primer torneo fue campeón, siendo la figura del equipo. Jugó hasta 2014 en Xolos, año en el que fue fichado por el recién ascendido Leones Negros. En ese año Fidel fue la estrella del UDG, con 11 goles y 4 asistencias, pero aún así Leones Negros descendió. Pumas lo rescató tras el descenso, por lo que Fidel no tuvo que jugar en segunda división. Fernando Arce fue campeón de Liga MX en 2008 con Santos y en 2012 con Tijuana. 47 veces fue internacional con selección mexicana entre 2003 y 2013, llegando a hacer 7 goles y 2 asistencias con el Tri. Sin embargo, el último año de su carrera quedó marcado con un descenso. En 2015 Arce salió de Chivas y se fue a Dorados, que regresaba a primera tras 9 años. Arce jugó 29 partidos, fue titular indiscutible y uno de los capitanes, pero Dorados descendió, y tras esto Arce se retiró a sus 36 años. Héctor Reynoso fue un histórico defensa de las Chivas, donde jugó por más de 10 años y ganó la Apertura 2006. Además llegó a jugar en selección mexicana y disputó la Copa América 2011. En la parte final de su carrera fichó por Leones Negros para la temporada 2014-2015. Ahí se convirtió en el líder de la defensa. Sin embargo, ni su experiencia pudo evitar que la UDG descendiera. A pesar de que el equipo sumó buena cantidad de puntos, Reynoso jugó un torneo en la Liga de Ascenso y a finales de 2015 se retiró. Otro caso es el de Cristian el Hobbit Bermúdez, mediocampista que fue campeón de liga con Atlante en 2007 y con América en 2013. Para la clausura 2017, Jaguares estaba con grandes posibilidades de descender. El Hobbit fue uno de los hombres de experiencia que llegó a tratar de salvar al equipo. Bermúdez tuvo un gran desempeño. En la última jornada incluso marcó un golazo contra Atlas que parecía ser el de la salvación, pero Morelia le ganó su partido a Monterrey y condenó a Jaguares al descenso. Tras esto, el Hobbit nunca más volvió a jugar en primera división. El ecuatoriano Michael Arroyo llegó a México en 2010 para jugar con San Luis. Más tarde pasó al Atlante, donde mostró su calidad y se volvió uno de los jugadores más desequilibrantes de la liga. En la temporada 2013-2014 fue titular habitual y una de las figuras del equipo, pero ni su talento pudo salvar al Atlante. Ese año los Potros de Hierro descendieron a la Liga de Ascenso. Tras el golpe, Arroyo no jugó en segunda división, ya que fue fichado por el América, donde vivió los mejores años de su carrera y ganó títulos importantes. Braulio Luna fue un mediocampista con una carrera larga en México, jugando por equipos como Pumas, América, Necaxa y Pachuca, y fue seleccionado nacional en 33 ocasiones, siendo incluso mundialista en 2002. En la temporada 2011-2012, el ya veterano de 37 años llegó a Estudiantes Tecos. Luna fue titular indiscutible y uno de los líderes del vestidor, pero en 2012 Tecos descendió tras quedar último de la tabla porcentual. Tras esto Luna jugó en la Liga de Ascenso, pero no con Tecos sino con Veracruz. El defensa colombiano Aquivaldo Mosquera tuvo una destacada carrera en México, ganando títulos con Pachuca y América. En 2016, luego de ganar su cuarta Liga MX, Mosquera dejó México y regresó a Colombia, pero 6 meses después volvió a México para un reto difícil: tratar de evitar el descenso con Jaguares. Lamentablemente, los de Chiapas no lograron salvarse y Aquivaldo decidió concluir su carrera a sus 36 años. Ya vimos cómo jugadores como el Hobbit Bermúdez y Aquivaldo Mosquera llegaron a Jaguares con el objetivo de evitar el descenso. Otro de los hombres de experiencia que llegó a ese torneo a Jaguares fue Moisés Muñoz, portero michoacano, campeón de liga con América en 2013 y 2014, pero a pesar del gran plantel con hombres de experiencia, Jaguares no pudo salvarse. Tras el descenso de Jaguares, Puebla rescató al veterano portero. Otro que descendió fue Duilio Davino, histórico defensor del América con quien jugó de 1997 a 2007 y ganó 2 títulos de liga. Disputó más de 80 partidos con selección mexicana y jugó el Mundial de 1998. En la recta final de su carrera dejó Monterrey para reforzar a Tecos, que se encontraba en puestos de descenso, con la intención de aportar experiencia y liderazgo junto con otros jugadores veteranos como el Pony Ruiz y Braulio Luna. Tecos no pudo superar en la tabla porcentual al Atlas y así descendieron por primera vez. Tras el descenso, Davino se retiró con 36 años. Con 146 goles, Alfredo El Chango Moreno es el delantero argentino con más goles en Liga MX. Fue goleador en prácticamente todos los equipos en los que jugó, principalmente con Necaxa, pero fue justo con los Rayos con quien descendió. Moreno jugó en Necaxa en 3 etapas. Cuando Necaxa estaba peleando por no descender en 2009, Moreno regresó para ayudar al equipo a salvarse del descenso. En ese torneo anotó 7 goles, que no fueron suficientes para evitar el descenso. Necaxa descendió por primera vez y Moreno continuó su carrera en el San Luis.
Gonzalo Pineda vivió sus mejores años en Pumas y en Chivas. Con Pumas fue parte del bicampeonato de 2004 y su nivel en Chivas le hizo ser habitual convocado por selección mexicana, llegando a jugar el Mundial de 2006 como titular. El Gonzo tuvo grandes momentos, pero igual malos momentos. En 2013, el peor de todos, Pineda descendió con el Querétaro al quedar último de la tabla porcentual, un duro golpe para los gallos. Sin embargo, el equipo se quedó en primera, ya que la franquicia de Jaguares se mudó a Querétaro, cosas que solo pasan en nuestro fútbol. Otro caso es el de Germán Villa, leyenda del América con quien jugó prácticamente toda su carrera. Fue mundialista con selección mexicana en 1998 y 2002. Luego de más de 500 partidos con las Águilas y 7 títulos, Germán Villa salió del América para reforzar a Necaxa en el Clausura 2009. Villa únicamente jugó 7 partidos en ese torneo. El último fue una derrota contra su amado América, derrota que los mandó a segunda división. Tras el descenso, el mediocampista dejó Necaxa y reforzó a Querétaro, el equipo que tomó el lugar de los Rayos. Aldo de Nigris empezó a destacar ya pasando los 25 años, pero antes de brillar en Rayados, de Nigris no la pasó nada bien, nunca pudo consolidarse en Tigres, por lo que fue cedido a Veracruz en 2007. Sin embargo, en ese año que estuvo cedido, los Tiburones descendieron. A pesar de que de Nigris fue delantero titular, únicamente anotó 4 goles en el Apertura y 3 goles en el Clausura. Luego del descenso de Veracruz, se fue a Necaxa y posteriormente a Rayados, equipo donde terminó por despuntar. François Omambijic fue uno de los mejores delanteros de la Liga Mexicana en los años 90, máximo goleador de la selección de Camerún hasta que fue superado por Samuel Eto'o. Jugó 3 mundiales con Camerún, anotando en 2 de ellos. Del 94 al 96 fue el goleador del América, anotó más de 60 goles, pero también le tocó descender. Omambijic descendió con el Puebla en 1999, llegó al equipo ese mismo año, pero sus 5 goles en el torneo no pudieron salvar al Puebla. Omambijic tuvo que regresar a Francia para jugar los últimos partidos de su carrera. Julián Quiñones ya es uno de los jugadores que más ligas MX ha ganado, un total de 6, 2 con Tigres, 2 con Atlas y 2 con América. Sin embargo, también le tocó vivir un descenso al delantero colombiano. En 2018, Quiñones, en ese entonces 20 años, fue parte del descenso de Lobos WAP. El delantero anotó 16 goles en el año que estuvo en Lobos, pero tras el descenso el préstamo terminó y Quiñones volvió a Tigres. En 1995, Gabriel Caballero llegó al fútbol mexicano, tuvo una brillante carrera, siendo el cuarto extranjero con más partidos en la liga y ganando múltiples títulos, principalmente con Pachuca, con quien levantó 5 ligas, 2 Conca Champions y una Copa Sudamericana, pero fue un año antes de ganar la Copa Sudamericana cuando Caballero sufrió un descenso. En 2004 se fue al Puebla, disputó 33 partidos con la franja y en 2006 se consumó el descenso del Puebla. Tras esto, Caballero volvió al Pachuca a volver a ganar campeonatos. Antes de ganar sus primeras ligas, Rubén Sambueza descendió. En 2009 llegó a Tecos, donde rápidamente tuvo un papel importante en el equipo. Durante la temporada 2011-2012, a pesar de ser una de las figuras del equipo, Tecos tuvo una campaña irregular y acumuló muy pocos puntos en la tabla porcentual. El equipo no logró salvarse y descendió a la Liga de Ascenso. Luego del descenso, América le pagó a Tecos más de $7 millones por Sambu, y así el argentino se quedó en primera división para vivir los mejores años de su carrera. Sebastián El Loco Abreu jugó en 7 equipos mexicanos, goleador en cada uno de ellos, fue 4 veces campeón de goleo, sin embargo nunca ganó títulos, pero sí descendió. El uruguayo fue fichado por Dorados en 2005 para que los ayude a no descender. El Loco cumplió, anotó 22 goles y fue campeón de goleo en los 2 torneos que jugó en Dorados, Apertura 2005 y Clausura 2006, pero a pesar de eso el equipo descendió, y con tener al goleador de la liga los de Sinaloa se salvaron. Tras el descenso, Abreu se fue a Monterrey. Otro gran jugador que descendió fue Francisco El Maza Rodríguez, 11 años como seleccionado nacional, más de 100 partidos con el Tri, brillante paso por Europa con el PSV Eindhoven y títulos de Liga MX con Chivas y América. En 2017, a sus 36 años reforzó a Lobos WAP. El Maza fue el capitán de Lobos en su instancia en Liga MX, pero el equipo terminó último de la tabla de cocientes. Deportivamente descendieron, aunque en realidad Lobos se quedó en primera al pagar una multa que les permitió quedarse en el máximo circuito un año más. Rodrigo El Pony Ruiz jugó en 6 equipos y disputó 638 partidos, que le hacen ser el jugador extranjero con más partidos en la Liga MX. Además, con 199 asistencias, es el jugador con más asistencias en el fútbol mexicano. Pero a pesar de la leyenda que fue, tiene algo peculiar en su carrera: más descensos que campeonatos. Solo ganó una liga, en 2001 con Santos, y en cambio descendió en 2 ocasiones, primero con Veracruz en 2008 y después con Tecos en 2012. En el descenso de Tecos, el Pony ya tenía 40 años y se quedó un año jugando en la Liga de Ascenso hasta retirarse en 2013. Miguel Ayun descendió con Veracruz en 2008 junto con El Pony Ruiz. Mientras El Pony era un veterano de 36 años, Ayun apenas tenía 19 años e iba comenzando su carrera. En la temporada, Ayun sumó 30 partidos entre la Apertura 2007 y Clausura 2008. Luego del descenso, Ayun se quedó en Veracruz jugando en la Liga de Ascenso. En 2009 lo fichó el Atalanta y en 2010 el América, donde al tiempo empezó a destacarse como uno de los mejores laterales mexicanos.
Para muchos, Pep Guardiola es el mejor director técnico de la historia, pero muchos no saben que Guardiola se retiró como futbolista en el fútbol mexicano, específicamente en los Dorados de Sinaloa. Junto con el Loco Abreu eran los hombres de experiencia en ese Dorados que peleaba por no descender, pero un gol de último minuto de San Luis en la última jornada mandó a Dorados a la B. Los de Sinaloa no pudieron vencer a Pumas, el empate no fue suficiente y ese terminó siendo el último partido en la carrera de Guardiola. Óscar El Conejo Pérez es un histórico portero del fútbol mexicano, jugó 2 mundiales con selección mexicana, ganó 2 ligas MX, una con Cruz Azul y una con Pachuca, pero también tocó fondo al descender con Necaxa en 2011. Luego de ser el portero de selección mexicana en el mundial de 2010, el portero de 37 años reforzó a Necaxa, que acababa de regresar a primera. A pesar de sus atajadas y liderazgo, el equipo no pudo mantenerse en primera división y descendió esa temporada. El Conejo se quedó en primera defendiendo los colores del San Luis. Finalmente terminamos con Carlos Salcido, considerado uno de los mejores defensas mexicanos. En 2019, luego de salir de Chivas, el defensa de 39 años se fue a Veracruz, principal candidato a descender. Ese Veracruz fue el peor equipo de la historia, apenas si sumaron 4 puntos en el torneo. Obviamente deportivamente descendieron, pero increíblemente la federación les permitió pagar para quedarse en primera. A pesar de los problemas económicos, Veracruz pagó y se quedó 6 meses más hasta que fueron desafiliados por los adeudos. Esto es todo por el video de hoy. Comenta qué otro jugador faltó mencionar. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.